elevado a x igual a x más 2. Y quiero que me resolváis esa ecuación. Oye, vamos a empezar tranquilos, ¿no? Despejarme la x. Tú tomarías el logaritmo neperiano en los dos sitios. Parece que es lo más lógico. Coger y hacer aquí el logaritmo neperiano de elevado a x igual al logaritmo de x más 2. Logaritmo neperiano de elevado a x se queda x. Hemos conseguido quitar la exponencial igual al logaritmo de x más 2. Ya, pero yo quiero llevar todas las x a un sitio y todo lo que no sea x a otro, ¿no? Para tener un número. Y tengo un problema con el logaritmo neperiano. La mejor forma para poder quitar un logaritmo neperiano es tomando la exponencial. ¿No? La exponencial del logaritmo desaparecerá. Entonces, si yo tomo la exponencial, elevado a x será e del logaritmo de x más 2. Y con el logaritmo se puede ir y nos puede quedar sí. Podéis jugar todo lo que queréis con esa ecuación que no conseguís hacerla en la vida. Uno puede estar dando vueltas, pero no consigue resolver. Y en cambio se da cuenta que esto sí que debe de tener una solución, porque, fijarse, si yo tomo x igual 0, tengo e elevado a 0, 0 más 2. Es decir, tengo 1 igual a 2. Es decir, este es más pequeño que este. Me sale eso, ¿no? 1 igual a 2, en realidad el 1 más pequeño que el 2. Y, por ejemplo, si tomo x igual a 1, bueno, x igual a 2, me sale e elevado a 2, 2 más 2. E elevado a 2, alguien me lo puede decir, será 5 por ahí, ¿no? 7,38, más de lo que esperaba. 7,38 y aquí 4. Es decir, nos sale 7,38 mayor que 4. Luego, entre el 0 y el 2, en algún momento tiene que ser, esto se tiene que haber igualado. ¿Lo veis, no? A lo mejor lo veis mejor si os lo pongo así. Si vosotros la función fuera una función e elevado a x y el x este más 2 los paso para acá restando, vosotros tendríais que f de 0 es e elevado a x, que hemos dicho que es 1, menos 0 menos 2 es menos 1. Y f de 2 es igual a e elevado a 2 menos 2 menos 2. Que eso hemos dicho que era 7,38 menos 4. Que es algo así como 3,38, ¿no? Luego, si alguien pinta esa función, tendrá que en el 0 vale menos 1. Y en el 2 vale 3,38. Luego, esta función que hará algo así, en algún sitio, corta por el 0. Es decir, que existe un sitio, no sabemos cuál, que hará que esto se cumpla. E elevado a x menos x más 2 sea igual a 0, o lo que es lo mismo, que hay un x que hace que esto se cumple. ¿Me seguís? Entonces, sabemos, porque la función esta es continua, no tiene saltos, que existe un punto, pero no sabemos llegar a él. Y de forma algebraica, es decir, despejando aquí, no sabemos hacerlo. No sabemos sacar cuál es el punto. Entonces existe un método, existen varios, que se llaman métodos numéricos, que lo que hacen es, no buscan cuál es la solución, sino buscan una aproximación de la solución. ¿Vale? A veces tú con saber la solución con 4 o 5 decimales tienes bastante, no necesitas más. Entonces lo que va a hacer estos métodos van a seguir acercándose cada vez más a la solución. Son métodos numéricos y lo que vas haciendo es hacer unas cuentecitas, te quedas más cerca, vuelves a hacer otra cuentecita, te quedas más cerca y así vas haciéndolo. Esos son los métodos numéricos. Entonces pues vamos a hacer métodos numéricos.
Pues borro la pizarra y empezamos. A ver, a los métodos numéricos que nos sirven para encontrar dónde corta una función en el cero, son métodos numéricos de búsqueda de raíces. Eso, encontrar dónde corta la función se llama raíces y eso es búsqueda de raíces. Y vamos a ver dos métodos. Existen más, pero hay dos que son los típicos. Uno, el método de bisección. Y otro, el método de Newton. Para los amigos se llama Newton-Raphson. Pero vamos, vosotros tampoco tenéis tanta confianza. Con Newton tenéis bastante. Vamos al método de disección, que yo sé que os va a gustar. La gente lo disfruta mucho. Y el método de disección funciona de la siguiente forma. Nos dan una función. Una función como esta. F de x igual a elevado a x menos x menos 2. ¿Vale? Ese es nuestro principio. La función a la que le hemos encontrado la raíz. Que nosotros hemos dicho que esa función empieza en el menos 1 y aquí en el 2 y llega hasta aquí arriba. Y lo mismo hace una cosa así. En algún sitio cortará. Eso es lo que estamos buscando. Vale. ¿Qué sé yo del principio? Pues necesito que me den un intervalo. Que normalmente me suele dar el ejercicio, lo puedo coger yo. En este caso, el 0,2. ¿Por qué? Porque yo sé que f de 0 vale menos 1 y f de 2, hemos hecho el cálculo, ¿no? Y nos ha salido 3,37, si no me equivoco, no recuerdo mal, que era una cantidad de ese tipo. ¿Con 38? Vale. En realidad me da casi lo mismo lo que salga. Solamente me interesa el signo. Yo sé que en el 0 es negativo y que en el 2 es positivo. Luego yo sé que la raíz está entre el 0 y el 2, ¿vale? Ahí está. Hombre, no parece mucha precisión. Entonces, el método de bisección lo que hace es lo siguiente. Esto me lo parto en dos intervalos. En 0, 1, 1, 2. Se llama método de bisección porque parte por la mitad, ¿vale? Hay algunos alumnos que utilizan el método parto por donde me salen las narices. No es el método de bisección. Es decir, si el ejercicio pide método de bisección, partir por la mitad. ¿Vale? Entonces, entre 0 y 2, 0, 1 a 1, 2. Vale, sé que este es negativo. Sé que este es positivo. ¿Pero cuánto vale en el 1? Pues nosotros lo que hacemos es calcular f de 1. F de 1 es e elevado a 1 menos 2, perdón, menos 1 menos 2. Si alguien tiene una calculadora, me parece que el e elevado a 1 será con 7 por ahí. ¿No? 2,7 menos 3 será un 0,3. A ver, réstale 3, ya que lo tenemos. 0,20. Menos 0,28. Vale. No nos importa en realidad cuánto sale, si no sabes si es positivo o negativo. Es negativo. Vale. Es negativo, es negativo. Vale. ¿Dónde está entonces la raíz? Hemos partido que sabemos que la raíz está entre 0 y 2. ¿En dónde se ha quedado la raíz? ¿Aquí o aquí? En este de aquí, que es donde cambia el signo. Luego ya tenéis que la raíz está entre 1 y 2. Habéis reducido bastante. Siguiente paso que se hace. Método de bisección. Partimos esto por la mitad. F de 1,5 elevado a 1,5 menos 1,5 menos 2. Y eso pues saldrá, pues si no me equivoco, debería salir
Si otra salía menos 0,28, debe salir algo positivo. Perdón, algo negativo. Mucha gana, ¿no? No, algo positivo. Elevado a 1,5 va a ser mucho más que esto. ¿Lo has hecho? 0,98, ¿no? Positivo. Entonces nos ha salido el 1, que era negativo, y este positivo y este positivo. ¿Dónde está la raíz? Entre 1 y 1,5. ¿Lo veis cómo va el tema? ¿Qué precisión tenemos ya? Teníamos al principio, teníamos precisión de 2, ¿no? En 2, el intervalo eran 2 de unidades, y aquí nos hemos quedado ya un intervalo de 0,5, ¿no? Lo bueno que tiene el método de bisección es que sabes cuántos pasos tienes que hacer para llegar a la precisión que necesites. Has empezado con un intervalo de 2, un intervalo de 1 de longitud, 0,5, siguiente paso, pues sería 1, 1,25, 1,25, 1,5. Negativo, positivo, f de 1,25 será elevado a 1,25 menos 1,25 menos 2, que será positivo o negativo, menos 0, ¿cuánto? ¿Qué te sale? 0, 9, 0, otro 0, otro. Entonces, sale negativo. Aquí está nuestra solución. ¿Qué pasa? Que esto lo podéis seguir haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengáis suficiente precisión, la precisión que necesitáis. ¿Necesitáis varios decimales? Pues, que queréis que sea solamente 0,1, pues seguimos dividiendo hasta que sea 0,1 la diferencia, ¿no? Es un método iterativo. Consigues la precisión que quieres, pues según los pasos que vayas haciendo. Y este es el método de bisección. Precioso ha quedado, ¿no? Lo ponemos aquí como visto y ya sabemos hacer el método de bisección. Los métodos numéricos son muy divertidos en el sentido de que es interactuando. ¿Menos 0,24? Ah, ¿no me he equivocado? Bueno, pues entonces, si no hemos equivocado, la solución estará en el otro lado, ¿no? Positivo, 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 la solución está ahí. ¿Bien, no? ¿Más o menos? Normalmente cuando pierdes el conocimiento. Normalmente el ejercicio te pide, oye, hazme 4 pasos, hazme 3 pasos. Tu calculadora en realidad, en algunos casos la calculadora lo hace por métodos numéricos. Es decir, cuando tú le pides una cosa de ese tipo, tu calculadora lo hace por métodos numéricos. Lo que te hace es hacerte los suficientes cuentas para llegarte y llenarte todos los decimales. Es decir, cuando tú le haces a tu calculadora que divida o que haga una cosa de ese tipo, él no lo hace de verdad, hace por métodos numéricos, va aproximándose porque es más rápido de programar. Y él lo que hace es te llena eso de números decimales y tú te crees que es verdad. Pero no busca el exacto. Porque, por ejemplo, 1 partido por 3 no hay un exacto, es 0,33 contra los decimales. Entonces, separan los que tienen suficiente. ¿Qué pasa? Pues que esto programar en un ordenador pues no tiene ningún problema. Tú le dices que haga 100.000 pasos, ¿no? Y que se entretenga. Y la precisión va a ser brutal. En nuestro caso, pues yo te voy a pedir en el ejercicio, hazme 4 casos. 4 pasos. Porque si sabes hacer 4, sabes hacer 1.000. Y un criterio que utilizo yo es que al primero al que yo te doy, yo le llamo ya el primer paso. Este sería el segundo paso, este sería el tercer paso y este sería el cuarto paso. Si alguien no lo considera así, pues hace un paso más, tampoco pasa nada. Pero a mí me gusta decir, el primero ya te lo doy yo. Y entiendo que el que sabe hacerlo, pues sabe hacerlos todos. Esto es potentísimo. Es decir, los métodos numéricos, yo voy a explicar 2 o 3 tipos, pero os permiten hacer casi cualquier cuenta de lo que hemos dado, de integrales, de cualquier cosa de ese tipo, de derivada, además se puede hacer por métodos numéricos. Existen métodos numéricos para hacerlo. Bien.
Y si había oído hablar de los superordenadores, los ordenadores esos que tienen muchos procesadores, sobre todo lo que se dedican son a hacer métodos numéricos. Cualquier cosa que hacen es por métodos numéricos. Y por eso necesitan interactuar muchas veces. Vale, pues vamos, ya tenemos el método de bisección. Vamos a hacer el método de Newton. Voy a coger una función que sea más fácil y vamos a hacer el método de Newton. Bueno, borro aquí y vamos por el Newton. Vale, el método de bisección es muy seguro, funciona muy bien, pero es muy lento. Tengo que hacer muchos pasos para llegar. No pasa nada, pero hay que hacer mucho. El método de Newton, cuando funciona, es mucho más rápido. Voy a poner una función que sea fácil. Vale, esa función. Esa función en realidad la podía hacer de forma algebraica. Es decir, encontrar algo al cuadrado de 2 no es demasiado difícil, ¿no? Sería raíz de 2. La raíz de 2 al cuadrado da 2. Pero también lo podemos hacer por método numérico. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es el método de Newton. Y el método de Newton no empieza en un intervalo, tiene que empezar en un punto. Por ejemplo, el punto... Vamos a empezar por el punto 4. Puede ser un punto bonito. A ver, os digo lo que va a hacer el método de Newton y después os lo escribo. El método de Newton va a coger esta función que, si os dais cuenta, es un x cuadrado menos 2, una parábola, ¿no? Es una función que tiene esta forma. ¿Vale? Está al menos 2 de abajo y demás. Y voy a coger un punto que va a ser el 4. Y bueno, voy a suponer que... Entonces, lo que voy a hacer aquí en el 4 va a ser hacer la derivada. Y la derivada va a cortar aquí en un punto. Y entonces voy a volver a hacer aquí la derivada y me va a cortar en otro punto. Y si os vais dando cuenta, cada vez me voy acercando más. ¿Veis el concepto, no? No volverse loco, porque esto es más fácil si lo copiáis bien. Para sacar el siguiente punto, el punto x n más 1, tienes que utilizar el punto anterior, x sub n, y restarle f de x sub n partido por f' de x sub n. Si hace eso, es el dibujo que estoy haciendo yo. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. Vamos con esto. El primer punto es el x1 igual a 4. Ese es el primer punto por el que partimos. El segundo punto se va a llamar x sub 2 y va a ser el punto anterior, 4, menos la función en 4 dividido por la derivada de la función en 4. ¿Está bien, no? La función era f de x cuadrado menos 4. La derivada es 2x. Eso lo tenéis, ¿no? Es que necesito la función y su derivada. Vamos a ver. Aquí, 4. La función en 4 será 4 por 4, 16, menos 4, ¿no? Será 12, ¿no? Ah, sí, perdona. Este menos 4 es un menos 2, ¿no? Perdona, ahí estaba. Y entonces me equivoco aquí, ¿no? 4 por 4 son 16, menos 2 es 14. Vale. Y ahora, aquí abajo tengo que poner su derivada. 2 por 4, 8. Vale, eso sí necesito que me la hagáis. 4 menos 14 octavos sale
2 con... Vale. Aquí también tenéis que tomar un criterio de un número de decimales, ¿no? Porque si no... Vale. No parece raro, porque nosotros hemos cogido el punto 4 y nos vamos acercando para acá. Vale, nos sale el 2,25. Vale, siguiente iteración. X sub 3, 2,25 menos f de 2,25 partido por f' de 2,25. 2,25 menos, aquí sería 2,25 al cuadrado menos 2 partido por 2 por 2,25, ¿no? Esa es la cuenta. F de 2,25 partido por f' de 2,25. ¿A que no esperabais una cosa tan fácil, Todos los métodos numéricos. Y tan entretenido. Dime, ¿qué te ha salido? Vale. Nos vamos acercando hacia acá, Aquí nos ha salido ahora el 1,56. ¿Vale? Ya que estamos, vamos a hacer un cuarto más. Pero al final esto siempre es lo mismo. 1,56 menos f de 1,56 partido por f' de 1,56, que será igual a 1,56 menos 1,56 al cuadrado menos 2 partido por 2 por 1,56. ¿421? Y ya hemos hecho 4 pasos. El quinto sería igual, el sexto igual y otros que quisiéramos hacer. Muy bien, vamos a hacer 2 cositas ya que estáis. Vamos a repetir el ejercicio, que he visto alguno que no lo había hecho bien. Vamos a hacer el mismo, pero en vez de empezar por el punto 4, vamos a empezar por el punto 0. Que parece que va a ser más fácil las cuentas. X cuadrado menos 2 y el punto de partida, el 0. Hacerme el ejercicio así, a ver qué pasa. A ver. Tendréis que sacar, el x1 sería 0, el x2 sería 0 menos f de 0 partido por f' de 0. ¿Me salen las cuentas ahí fáciles? ¿Qué? Parece que tenéis un pequeño problemilla, ¿no? Porque os sale 0, aquí saldrá menos 2, pero os sale partido por 0 y os da un error, ¿no? ¿Qué pone? ¿Error? ¿División by 0? ¿Qué os pone la calculadora? Error de cálculo, qué bonito. División por 0 quedaba más chulo. Bueno, os dais cuenta que no ha dejado pasar, no sigue el método. ¿Por qué? Porque lo que habéis hecho es iros a este punto. Le habéis hecho la derivada. Y no corta en ningún sitio. Luego, el método de Newton es buenísimo cuando funciona, pero a veces no funciona. La solución es coger otro punto en ese caso, pero hay a veces que el método de Newton no funciona y a veces, según cómo sea la curva, puede tener la malidad de que se te aleje en vez de acercársete. Que cada vez se vaya más lejos, más lejos, más lejos y no vaya a ningún sitio. ¿Vale? Entonces, por eso hay 2 métodos. El método de disección, que es muy seguro, y el método de Newton, que es muy rápido. Sí, si coge el mero 1, por ejemplo, está aquí, te va a venir aquí. Está ahí a la otra raíz que tiene. Esto tiene 2 raíces.
Ya ves, y ahora atento a un pequeño truco. Si os pongo una función como esta, lo que yo haría, aunque no se viera en ningún sitio, sería hacerlo con una calculadora, ¿no? Claro, y es que debe salir 1,41, ¿no? Esto te sale 1,41, y entonces cuando tú te pones a hacer con la calculadora y ves que las cosas no van bien, es que te has equivocado con las cuentas. Porque esto es bastante fácil equivocarse con el -4 ese que yo estaba poniendo eso. Y ves que sí te iba acercando, que es lo que iba comprobando cuando iba dando el resultado. Oye, sí se va acercando al resultado. Porque aquí lo más normal es que alguien con algún signo menos, con alguna cosa, se vuelve loco. Y una cosa que no entiendo por qué, pero hay un montón de gente que se confunde con la fórmula. Yo he visto la fórmula esta con signos por, con signos de cualquier tipo. Es decir, no equivocarse, es un signo menos. ¿Vale? Lo llevamos muy bien, ¿no? Método de Newton, ¿visto? Merece la pena que no hagamos ningún ejercicio ni nada, sino que vosotros en vuestra casa os cojáis de los métodos numéricos y lo hagáis en vuestra casa uno de cada. No merece la pena que hagáis muchos, solamente que hagáis uno de cada tipo y entendéis en un momento todo. ¿Vale? Y entonces yo creo que bien seguir dando clase, voy a dar los siguientes métodos y os queda a vosotros para poder intentar algo y el jueves vemos qué os pasa, qué problema tenéis, ¿vale? Pues podía dar la mitad ahora y la mitad otro día, pero parece que lo mejor es darlo todo ya y el jueves hacemos dudas. Vale, los siguientes métodos va a ser área. Queremos calcular el área que hay bajo una curva. Eso lo podemos hacer con integrales, en el caso de que sepamos integrar. Pero también lo podemos hacer con métodos numéricos. Yo os explico cómo funciona el método numérico. Vamos a coger una función que sea bonita. Vamos. Una función que sea extremadamente bonita. Esta. Bueno, vamos a ponerle primero nombre. No me va a coger, voy a ponerlo un poco más abajo. No me complico, voy a poner x cuadrado. La función x cuadrado, a pintar aquí desde 0. Aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2. La función es así. Esa es la función que le quiero calcular el área. Y hay una forma de hacerlo. Si queréis os digo cómo hace la gente de biología, cómo miden la hoja. Y así lo vais a entender. Los de biología, una de las cosas que se entretenían hace tiempo era coger una hoja y medir su área. ¿Cómo creéis que hacía la gente de biología? ¿Eh? Tú dices que partía por aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? ¿Qué hace un rectángulo? Hombre, os he puesto una hoja de este tipo, ¿eh? Pero ellos también creo que hacen las hojas esas que serán así, ¿no? Eso también la hacen. No solamente trabajan limoneros, que es lo suyo, los naranjos, también hacen hojas de esas, ¿eh? Os digo, ellos lo que tenían es un papel milimetrado que lo ponían encima, que le va cuadradito. Y entonces contaban cuántos cuadraditos tenían verde y cuántos no tenían. ¿Qué? No, que ellos calculaban el área directamente. ¿Tiene verde y no tiene verde?
27 cuadraditos con verde, pues 27 de área. Si querían más precisión, lo que hacían era cogerse el segundo papel milimetrado que tenía más cuadraditos. Contaban el doble o 4 veces más y cuentan cuántos puntos tienen. Una forma bastante fácil, ¿no? Más precisión, más cuadrado. Ahora ya la gente tiene una edad, han perdido un poco de vista y se han comprado un aparato que lo que mide son píxeles. Píxeles verdes, píxeles no verdes. Y haces el área. Y eso es más o menos lo que son métodos numéricos. Pues claro, aquí es una tontería intentar hacerlo por matemáticas de saber la curva. Esta función no sabemos cuál es. Por tanto, no se puede hacer con funciones, no se puede hacer de otra forma matemática más que por métodos numéricos. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es eso. Cogemos lo que mide máximo, cogemos esto, cogemos aquí lo que mide máximo y cogemos esto y decimos, oye, el área de esto es todo esto. ¿No habéis seguido la idea? No, que no te ha gustado, lo sé, pero la idea la has entendido, ¿no? Es decir, lo que hemos hecho es lo que se llama el método del rectángulo. Y lo que coge es cada intervalo de menos a, que es esto, y lo multiplicas por f de b. Si yo hago eso, me sale una precisión, bueno, parece que mala, pero vamos a ver lo que me pasa. Yo cogería el primer intervalo, que sería 1 menos 0, por f de 1, más 2 menos 1, que sería este intervalo, por f de 2. Y yo digo, mira, esto sale 1 menos 0, 1. F de 1 es 1 al cuadrado. 2 menos 1, 1. Por 2 al cuadrado, esto sale 1 más 4, 5. 5 es lo que mide. Y ella me ha mirado con inquina y dice, oye, te estás pasando un montón. Estás diciendo que todo este trozo es área de la curva, estás pasando este trozo. ¿A qué por eso me mirabas con mala cara? ¿Eh? Te has pasado. Pero no me pasa nada. Yo lo que hago es, si no te gusta como lo he hecho, te hago lo siguiente. Te cojo y en vez de hacerte 2 intervalos, te hago 4. Y en vez de cogerte todo eso, te digo, mira, este trozo, este trozo, este trozo y este trozo. Me estoy pasando, pero menos, ¿no? Y entonces en vez de hacer con 2 intervalos, yo lo puedo hacer con 3 intervalos. Del 0 al 0,5. Claro, cuantos más intervalos haga, pues más mayor precisión. 0,5 menos 0, 1 menos 0,5 por f de 1 más, seguimos, 1 menos 0,5, el siguiente sería del 1,5 al 1. Es importante que ya que estáis, todos los intervalos sean iguales. Del 2 al 1,5, f de 2. Entonces, ¿qué tienes aquí? Pues aquí tienes, el intervalo tiene un tamaño de 0,5 por la función que será por 5 al cuadrado. El siguiente tiene 0,5 por 1 al cuadrado. 0,5 por 1,5 al cuadrado más 0,5 por 2 al cuadrado. Al final sale 0,5 por 0,25 más 0,5 por 1 más 0,5. 1,5 por 1,5 es 2,25. 2,25 y 0,5 por 4. Si queréis sacar aquí, podéis sacar el 0,5 factor común, poner 0,25
más 1 más 2,25 más 4. Esto debe ser 4 y 1, 5, 6, 7. 7 y medio parece que sale, ¿no? 0,5, 4, 5, 6, 7 por 7 y medio. Y 0,5 por 7 y medio, ¿cuánto sale? A eso sí que necesito calculadora. Y ha sido mejor. Ya me miras con mejor cara. Pero la opción sería, si aún no te estás contenta, a 8 intervalos. Va a tener más precisión, ¿no? O 100, y ya va a ser una fiesta. Lo que hacen los ordenadores grandes es cuando las cosas son un poco complicadas, es lo que hacen estos intervalos, y esta cuenta se la mandan a un procesador. Esta otra cuenta, bueno, cuando tienen 4, esto es un procesador, esto otro procesador, esto otro procesador y esto otro procesador. Es decir, distribuye a los 4 procesadores, cada uno hace sus cuentas y después los trae otra vez para ti. Eso es cómo funcionan los ordenadores. Los ordenadores siempre funcionan así cuando quieren hacer los núcleos, los procesadores. Es decir, cuando tú te vas a un ordenador de estos grandes, lo que tienen son muchas cajas de ordenadores, que cada uno tiene su procesador. Entonces lo que hace es distribuirlo con algunas técnicas para que todos estén trabajando a la vez. Entonces cuando dicen un ordenador con 10.000 procesadores, pues lo que te expira es los 10.000 procesadores para cada uno su cuenta. No, un ordenador normal algo hará, porque si utiliza varios núcleos, alguna tontería de ese tipo hará. Pero normalmente las cosas que son complicadas, donde trabajan los informáticos y los matemáticos, hay en cómo distribuyes para que todos los ordenadores todos los procesadores estén ocupados a la vez y sea lo más rápido. Entonces, dependiendo del problema, pues interesa mandar una cosa, interesa mandar otra, porque piensa, si yo mando estas 4 cosas a 4 procesadores, los demás tienen que esperar a que termine el más pesado, que a lo mejor es la cuenta más difícil. A lo mejor la función está calcularla en una película. Entonces, tiene que ir esperando a que se hagan todos para volver a hacer el siguiente paso. Y hay muchas técnicas, hay mucha matemática detrás. ¿Vale? Nos ha quedado bonito. Pero parece que el método de rectángulo parece que se puede mejorar. Entonces existe otro método que se llama el método del punto medio. Que va a ser la misma idea, la misma, el punto medio. El punto medio, la idea es la misma. Tú tienes tu función f de x igual a x cuadrado. Hemos dicho que tenía una forma así. Aquí teníamos nuestro 0, nuestro 1 y nuestro 2. Y vamos a hacer también todos intervalos como antes. Pero antes no hemos cogido el f1, ¿no? Ahora el método se llama del punto medio. ¿Por qué? Porque no cogemos el 1, cogemos el punto que está en la mitad. Este de aquí. Y entonces hacemos un intervalo, un rectángulo así. A lo mejor lo veis mejor aquí. Ahí cojo el 1,5, ¿no? Ahí cojo el 0,5. Aquí. Y donde está la mitad, digo que sea el área. Este método, ¿qué tiene bueno? Porque se supone que lo que pierdes por aquí, es decir, lo que ganas por aquí lo pierdes por aquí. Y bueno, pues una cosa por otra, ¿no? Lo que gano aquí lo pierdo aquí, puede ser que venga mejor, ¿no? Parece que es un poquito mejor que el de rectángulo. Si yo fuera un programador no tendría claro con cuál gano y con cuál pierdo. Porque fijarse en la tontería. Aquí cojo y evalúo la función en el punto 1. Aquí tengo que hacer dos cosas. Primero, sacar cuál es el punto que es la mitad y después evaluar. Tengo que hacer dos cuentas. Primero saco cuánto vale la mitad y después evalúo. Depende, si la función es muy pesada de calcular, voy a ganar con este. Si la función es poco pesada, a lo mejor me interesa hacer más intervalos. Es decir, que el método de rectángulo existe y puede funcionar. Normalmente el otro método va a ser mejor, el método del punto medio. Vale,
yo en todos los métodos os voy a escribir esto, que es como la regla de cómo funciona. En este caso es coger el ancho de cada intervalo, b menos a, y poner el punto medio. El punto medio es a más b partido por 2. Ese es el punto que está en medio. Entonces, para dos intervalos, tendría 1 menos 0 por f del punto medio. El punto medio sería 0 más 1 partido por 2. Más el siguiente, que sería 2 menos 1 por f de 1 más 2 partido por 2. Hay gente que no necesita poner 0 más 1 partido por 2. Se da cuenta claramente que lo que está en la mitad del 1, 0 es el f de 0,5 y lo que está en la mitad entre el 2 y el 1 es f de 1,5. Entonces, en nuestro caso, tendríamos 1 menos 0 es 1, f de 0,5 es 0,5 al cuadrado, 2 menos 1 es 1, más por 1 más 5 al cuadrado. Valores positivos, siempre van a ser áreas. A más b, b más a es lo mismo. Sí, para calcular el punto medio en un sitio, tú lo que haces es, si quieres calcular esto, 2 más 1 o 1 más 2, dividido por 2, y te sale el 1,5. Pero solamente para saber cuál es el punto en medio, no para otra cosa. Que normalmente de cabeza lo ves. Vale, me parece que sale 0,5, será 0,25, ¿no? Y este hemos dicho que era 2,25. Luego aquí nos sale que esto mide, ¿no? 2,5. Hay que poner centímetros. Sí, quedaría bonito, ¿no? Bien, ¿no? ¿Os lleváis? Si os pidieran más su intervalo, yo lo que suelo poner en los ejercicios y lo que voy a ver, os pido en el intervalo 0,4, hazme 4 subintervalos. Es decir, que lo parta en 4 trozos. ¿Entendéis lo que quiero deciros? En este caso, si os dijeran eso, pues habría que poner 0,5 menos 0 y f de la mitad, de 0,25, ¿no? Si fueran 4 intervalos. El siguiente, si al llegar al 0,5, del 1 al 0,5, exactamente los mismos que he puesto allí, ya era la mitad de aquí. Entre 1 y el 0,5, el que está en la mitad, el 0,75. Sí, es lo más lógico. De 2 intervalos a 4 intervalos. Lo que pasa es que yo te voy a pedir ya directamente el que necesito. Si yo quiero este, te voy a pedir este directamente. No me tienes que pasar por este porque no ganas nada. Antes, en el método de bisección y el método de Newton, necesitas el paso anterior para poder hacer el siguiente. En este método no. Tú puedes decir, bueno, ya que estoy me pongo y hago 100 intervalos de golpe, ¿no? Y ahora no necesito pasos anteriores. Lo que pasa es que os explico cómo es lo que sería lo lógico. Vale, aquí tenemos 0,75 menos 0,5. No, yo creo que me he pasado. No es. Si estoy partiendo de 1 al 0,5, el siguiente será del 1,5 al 1 y será f de 0,75. Y el último sería de 2 a 1,5 y sería f de 1,75. ¿Entendéis cómo lo he partido, no? No merece la pena que haga mucho más. ¿Vale? Entonces tenemos el método rectángulo. Parece que tenemos un método que debería ser un poquito mejor que el del punto medio. Y existe otro método. Otro método que se llama el método del trapecio.
A ver, vamos al método del trapecio. Vamos. El trapecio. A ver, esto es lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger el intervalo b menos a. Y vamos a coger el valor de la función aquí. Vamos a coger el valor de la función aquí y vamos a hacer una recta. Y entonces vamos a decir, oye, este trozo va a ser lo que se forma ahí, que parece que es un trapecio. Y aquí vamos a hacer lo mismo, el valor de aquí, el valor de aquí, y lo vamos a ajustar con una recta. Y con un poco de suerte nos va a salir bastante mejor, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero hacer, no? Para hacer eso, lo que se hace es el valor de la función en A, el valor de la función en B, y se divide entre 2. Daros cuenta que es diferente a lo que hemos hecho allí, ¿eh? Aquí era la función en el punto del centro. Y aquí lo que hacemos es la función en A, la función en B, y dividimos entre 2. Y aquí se ve mucho más evidente lo de qué método es mejor para programarlo. Si pensáis en un ordenador que tiene que hacer esto muchas veces, aquí en cada paso nada más tiene que hacer una función, y aquí va a ser más preciso, pero tiene que calcular 2 funciones. Dependiendo de si la función es muy pesada de calcular o no, te interesa un método, te interesa otro. A lo mejor te interesa hacer aquel, pero hacerlos con más subintervalos, o te interesa hacer este. Vale, los métodos numéricos los vais a aprender a hacer, pero normalmente es que lo hagan las máquinas, es lo que suele hacerse. ¿Vale? Pero así podéis entender una cosa que es interesante. Vale. Pues vamos a hacerlo. Primer intervalo. 1 menos 0. F de 0 más F de 1 partido por 2. Más el siguiente intervalo. Siempre vamos haciendo intervalo a intervalo y luego sumamos todo. 2 menos 1. F de 1 más F de 2 partido por 2. ¿Eso cómo se hace? En este caso que nos sale 1 menos 0, 1. F de 0, 0 al cuadrado. 1 al cuadrado partido por 2. 1 por 1 al cuadrado más 2 al cuadrado partido por 2. Mira, ¿estáis? Parece que aquí sale 1 al cuadrado partido por 2 por 1. Sale un medio. Aquí sale 4 más 1, 5 medios. 6 medios, 3 centímetros cuadrados. Si os vais dando cuenta, con cada uno nos va saliendo una cosa distinta, porque son aproximaciones. Sabemos ahí que está entre 5 y 3, o entre 5 y 2 y medio. Depende de qué vamos haciéndolo, pues nos sale una mejor aproximación. Cuanto más intervalos hagamos, más se parecerán los 3 métodos. ¿Vale? Entonces, en área hemos visto el método del rectángulo, el método del punto medio y el punto del trapecio. ¿Vale? Vamos a ponerlo como visto. Me gusta a mí. El siguiente método se llama el método de Simpson. Sí, como los Simpson, de esos que tienen 4 dedos. Como los Simpsons que tienen 4 dedos, esos que son amarillos. Vale. Y entonces lo que dice, oye, en vez de hacer rectas, tú lo que podrías hacer
es ajustarlo a parábolas. Y entonces sería mucho mejor la precisión. Y en vez de hacer rectas, hace parábolas. Pero es una película de cuentas que no merece la pena. Es decir, existen métodos pues, más complicados en ese sentido, ¿no? El siguiente que hay, en vez de hacer rectas aquí, haces parábolas y las ajustas bastante mejor a las curvas, ¿no? Si es una recta, se queda como recta, pero las parábolas se ajustan mejor a las curvas que las rectas. Entonces, el método de Simpson es un método más complicado y sigue hacia adelante, ¿vale? Es decir, que los métodos se pueden complicar. Lo que pasa es que cuando empiezas a complicar el método, el tiempo de computación puede ser peor, ¿no? Es decir, que puede interesarnos un método del rectángulo, un método del punto medio y fin de la película. Entonces, el método de Simpson, aunque existe, no lo vamos a ver. Pero vamos, que existen muchos métodos. Y además, los métodos numéricos sirven para todo. Bueno, vamos a contaros la práctica que normalmente hago y que este año no vamos a hacer. Os cuento la práctica. Bueno, os dejo que vosotros tenéis que hacer los ejercicios, intentad hacer alguno de estos para mañana. Es decir, haceros un método de disección, un método de Newton. Haceros un método de disección, un método de Newton, un método de un punto medio y un punto de trapecio. El de rectángulo no merece la pena. Buscaros unos ejercicios que hagan eso y en unos segundos lo tenéis hecho. A ver, os voy a decir la práctica que yo hago. Yo vengo y me traigo una cartulina. Y me la traigo así cortada. Y le digo a la gente, oye, calcularme el área. Y vengo con un folio, lo traigo a la gente y digo, oye, calcularme el área de esta... ¿Cómo lo haría? Normalmente le pido a la gente que se dé una regla. Sí, ¿vale? El folio es fácil, mide una cantidad por aquí, mide una cantidad por aquí, eso tiene una regla, podemos medir en un momento, pero ¿cómo lo haría? Sí, la idea sería aplicar el método rectángulo, que es más simple, o el punto medio, dividir esto en centímetros, por ejemplo, ¿no? Y haciendo rectángulo. El método rectángulo que te dice es que tú cojas B menos A por F de B, ¿no? De dentro, ¿vale? Sí. Pero en este caso, que es un folio que está cortado y tú quieres calcular el área, lo que a la gente normalmente le extraña es que no tienen la función, que no le dicen funciones x cuadrado o funciones seno de x. Y es lo que va a pasar en vuestra vida. Cuando vosotros veis cualquier cosa que queréis calcular, normalmente la función no la tenéis. Si es física, vosotros no sabéis qué función tiene. Pero, ¿para qué queréis vosotros la función? Para saber cuánto vale la función en cada punto, ¿no? Y eso podéis saber con una regla. Uno se coge aquí la regla, ¿no? La pone aquí y dice, mira, esto mide 13 centímetros de altura. Pues 13 por 1, ¿no? 13 centímetros. Este mide 14, 14 por 1, 14 centímetros. Entonces, si este es 14, este es 13, este es 10, este es 7, este es 4, los sumo todos y tengo cuál es el área. No lo mismo. Estoy cogiendo rectángulos. ¿Me entendéis de qué va la práctica? Yo voy calculando cada rectángulo. Cada rectángulo, uno a uno. Cada rectángulo, al ser posible, me lo hago de 1 centímetro, que las multiplicaciones son mucho más fáciles. Yo creo cada uno 1 centímetro por 14 de altura, 14. 1 centímetro por 13, 13. Cuando yo he terminado y he hecho mis 27 centímetros, que creo que es lo que mide un folio, tengo el área. ¿Veis cómo se hace esto de los métodos numéricos? Bueno, pues os explico una cosita más. Hay una forma mucho más divertida para hacer el área de una curva. Y para ello necesitamos
un mono con los ojos vendados y unos dardos. ¿No habéis oído nunca lo del mono con los ojos vendados y los dardos? Sí. Buscar mono, ojos vendados, dardos. Se supone que a principio de año todos los gurús de las acciones hacen una apuesta de qué acciones van a subir ese año y cuáles acciones van a bajar. Y no me acuerdo qué periódico lo hacía, de Nueva York, que preguntaba a los mejores eso, dice, oye, ¿cuál es vuestra previsión para el año que viene? ¿Vale? Entonces, pues, JP Morgan tendría su apuesta, los del Barclays tendrían la suya, y entonces a uno se le ocurrió, oye, ¿y qué apostaría un mono con los ojos vendados y poniendo todas las acciones en una pizarra grande y que fuera tirando dardos y a las que diera decimos que son las que van a ganar? Entonces esa se llama la previsión del mono con los ojos vendados tirando dardos. Esa previsión es tan buena de media como la que hacen los buenos analistas. Es así de duro. Y la idea, a ver si me sale un cuadrado un poco más decente, es que el mono con los ojos vendados y tirando dados, lo que hace es que le da al azar, ¿no? Tira al azar. Vosotros podéis ver alguna vez, si queréis ver cómo funciona el azar, nada más tenéis que esperar un día que esté lloviendo, cuando empiece a llover, y miréis una losa. Si miráis la losa, veréis que van cayendo gotas y que no sigue ningún patrón. Una gota aquí, una gota allí. ¿Habéis visto alguna vez llover, no? No, no te creas que a veces aquí la gente que somos del sur, a veces hemos pasado años sin verlo, pero bueno. En algún caso de ese tipo que empieza a llover, lo que tú sabes es que cayendo gotas, al final la losa se moja entera. No habéis visto nunca que se haya quedado un hueco ahí sin que hayan caído todos al mismo sitio, ¿no? Es decir, que el azar hace que todo se moje. Entonces la idea es conseguir hacer un cuadrado que quede medio cuadrado. A ver si me queda medio bien. Vale. Aquí tenía un cuadrado. Vale. Entonces, y ahí tenemos una parábola. Me ha quedado un poco rara. Vale, yo lo que hago es, tiramos ahora punto al azar. Entonces yo voy tirando, pum, 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 y van cayendo al azar. Esto lo se puede hacer bastante fácil cogiendo un ordenador y diciendo que te genere números aleatorios. ¿Vale? Y yo he hecho, por ejemplo, 100 números aleatorios. ¿Vale? 100 parece pocos. 1000, ya que estoy. Y entonces cuento cuántos han caído en cada sitio. Aquí me sale que ha caído un 33%. Y aquí me dice que ha caído un 66%. Por ejemplo, ¿no? Pues yo os puedo decir que el área de esto, si esto es 1 por 1, esto es un tercio. Es decir, una forma que este método existe, este método se llama el método de Monte Carlo. Y lo que se basa en la ley de los grandes números, que tira al azar y entonces, y cuando, por la ley de los grandes números, la ley de los grandes números quiere decir que si tú tiras un dado 3 o 4 veces, pues puede ser que te salgan 6 o 1 más 6 que 1. Pero si tú lo tiras 1.000.000 de veces, el número de 6 y el número de 1 que van a salir se va a parecer muchísimo. Entonces lo que se basa en eso es, tú tiras muchas veces y al final la distribución va a pasar como una losa, va a estar todo mojado. Y si cuentas cuántos han caído en cada sitio, puedes saber el área. Sí, puedes saber el porcentaje, pero que la forma de saberlo es solamente tirando números al azar. Fíjate qué bonitas las matemáticas así, ¿eh? Todo tiene la misma probabilidad. Sí, en una losa sí que tiene la misma probabilidad de que una gota caiga en cualquier sitio de la losa. Yo hago un dibujo ahí en la losa. La nube más o menos, en una losa no se va a notar mucho.
Pero ese es el método de Monte Carlo y os he dicho que los métodos numéricos servían para todo. El método de Monte Carlo también sirve para todo. Puedes hacer derivadas con método de Monte Carlo, puedes hacer integrales con método de Monte Carlo, puedes calcular cualquier cosa con método de Monte Carlo. Y es una verdadera preciosidad. Es solamente número al azar. Y bueno, es una lástima que no tenga ejercicios para poner un examen sobre el método de Monte Carlo. Me tendré que limitar a estas cosas, pero que sepáis pues, que es un mundo también muy bonito. Bueno, pues yo creo que lo tenemos por hoy, ¿no?